La inteligencia artificial en medicina ha ganado terreno en la última década por su capacidad para analizar grandes cantidades de datos médicos en poco tiempo. Esta tecnología ha demostrado ser valiosa en el diagnóstico y la detección temprana de enfermedades, permitiendo a los médicos tomar decisiones más precisas y personalizadas. Sin embargo, su implementación plantea desafíos éticos y de privacidad que deben abordarse cuidadosamente para garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención. ¿Es posible establecer su regularización al mismo ritmo que su desarrollo? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Miriam Reyes se encarga de la realización y sentado en la mesa Cardio Podcast tenemos a Mikel Taiburquía, cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, quien va a moderar un nuevo debate sobre el uso de la inteligencia artificial en el campo de la medicina. Bienvenido una vez más, Mikel. Muy buenas, es un placer estar aquí de nuevo. Bueno, vamos a poner un poquito de contexto, Mikel, porque esta es la segunda parte de un episodio sobre inteligencia artificial publicado hace unas semanas que se nos quedó corto. Vamos a situar rápidamente a los oyentes y avanzamos. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones y el procesamiento de datos. En la última década, el desarrollo de esta tecnología ha conseguido que sea una herramienta capaz de analizar cantidades importantes de datos, que en el campo de la medicina es algo muy interesante a tener en cuenta, y van desde imágenes radiológicas hasta historiales clínicos, y además en un tiempo récord, que también es muy importante. Todo ello ayuda a que los médicos podáis tomar decisiones más precisas y personalizadas. Dicho esto, hay una parte ética y otra de seguridad de los datos que irían por detrás de ese desarrollo tecnológico, y esto puede complicar un poquito su aplicación. Como bien has dicho, hicimos hace un tiempo un episodio previamente en el que hablábamos de las ventajas de la inteligencia artificial en medicina. Os recuerdo que como invitados estaban Jesús Prada, Elvira Barrios y Manuel Marina. Y pues a todo el mundo que no lo ha escuchado recomendamos desde aquí pues que lo escuche, un tema francamente interesante. Y hoy pasamos pues a un nuevo capítulo en el que vamos a explorar numerosos aspectos de la inteligencia artificial en medicina, adentrándonos en un mundo emocionante donde la tecnología y la medicina se unen para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Vamos allá. Mikel, pues vamos a presentar a los invitados de hoy y empezamos. Leire Goicolea Güémez, cardióloga clínica en el Hospital Universitario de Áraba, en Vitoria. Hola, Leire. Hola, muy buenas. Me hace especial ilusión estar aquí con vosotros porque es un tema que me apasiona y soy una seguidora habitual del podcast. José María Lillo Castellano, doctor en Machine Learning aplicada en cardiología y también colabora en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CENIC, y es cofundador de Idoven. Muy buenas, Chema. Buenos días, un placer estar aquí hoy. Y Manuel Marina Breise, cardiólogo e investigador en el CENIC y CiberCV, es CEO y cofundador de Idoven. Bienvenido de nuevo a este episodio, Manuel. Muchas gracias por contar conmigo. Un placer estar aquí con estos invitados de lujo. Y antes de meternos en materia, vamos a dibujar un pequeño mapa temporal de la historia de la inteligencia artificial en medicina, porque esto no es una cosa de ahora mismo. Se remonta a mediados del siglo XX con los primeros intentos de utilizar la lógica y las reglas para modelar el razonamiento médico. Con el tiempo la tecnología mejoró y permitió aplicaciones más avanzadas. A medida que las computadoras se volvieron más potentes, la inteligencia artificial en medicina se centró en el análisis de imágenes médicas, como pueden ser las radiografías y tomografías computarizadas. Ya en la década de 2010, los avances en el aprendizaje profundo y el acceso a grandes conjuntos de datos médicos permitieron un rápido progreso en el diagnóstico asistido por IA. Ya la Unión Europea y la FDA permitieron en 2013 y en 2018, respectivamente, el uso de un dispositivo para detectar problemas oculares asociados a la retinopatía diabética. Y más recientemente, en 2022, la Unión Europea dio por primera vez la certificación a un sistema que emplea la inteligencia artificial para analizar radiografías de tórax sin la intervención de un radiólogo. Es decir, que esto va muy rápido. Y Leire, aprovechando que estás aquí con nosotros, sabemos que eres una cardióloga clínica que tiene que lidiar con numerosos pacientes y me consta que has estudiado sobre nuevas tecnologías que puedan dar respuesta a estos retos que se nos presentan en cardiología. Entonces, ¿nos podrías hacer un repaso para ponernos al día sobre las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial que ya existen en cardiología?
Sí, Miquel, me parece un tema muy importante porque creo que estos avances tecnológicos están en boca de todos, pero todavía no ha llegado a calar en la práctica clínica de la mayoría de nosotros. Y lo cierto es que concretamente la cardiología está en la vanguardia de la revolución de la inteligencia artificial, porque es una de las pocas especialidades en las que la IA se ha examinado sistemáticamente. Entonces es un tema muy amplio, voy a intentar dar unas pinceladas, siendo lo más breve posible y resumiendo un poco los avances más significativos. Lo primero sería el campo de la electrocardiografía, que es nuestro pilar básico del diagnóstico. Se han desarrollado herramientas diagnósticas y algoritmos que permiten interpretación de electrocardiogramas con altísima sensibilidad, especificidad, incluso superando el criterio de cardiólogos expertos. Pero además son capaces de extraer muchísimos otros datos sutiles al ojo humano, en los que no me voy a meter porque es un poco el campo del que nos van a hablar Chema y Manu. Además, contamos con los dispositivos móviles basados en inteligencia artificial. Ya se dedicó un episodio del podcast hace un tiempo a los wearables en cardiología, ¿no? Son dispositivos de naturaleza no invasiva, seguros, fáciles de usar, que permiten monitorización ininterrumpida y análisis instantáneo de señales electrocardiográficas, que nos permiten tanto el diagnóstico de fibrilación auricular como otras arritmias subclínicas y también su seguimiento tras implementar medidas terapéuticas. Pero además existen otro tipo de herramientas como los asistentes de voz. Algunas de sus posibles utilidades son fines educativos, mediante aplicaciones que pueden proporcionar diversas pautas médicas, incluida la reanimación cardiopulmonar, pero también que nos pueden servir para optimizar el tiempo en la consulta, facilitando la transcripción de anamnesis o de historial médico. También disponemos de herramientas de detección digitales y sistemas de alerta para pacientes con enfermedades crónicas que nos pueden mandar actualizaciones de su situación clínica desde su domicilio. Pasamos ya al sector de la imagen. Yo creo que es uno de los puntos donde la IA tiene una mayor aplicabilidad. En todas las técnicas de imagen, la IA ha permitido mejorar la calidad de imágenes, precisión de las mediciones, disminuye inconsistencia y reduce el tiempo de análisis e incluso llega a ofrecer, como hablábamos antes, una información sutil que puede pasar desapercibida al ojo humano. En ecocardiografía, unas pinceladas. Se han validado estudios para cálculo automático de volúmenes, fracción de eyección, strain longitudinal, hasta la interpretación totalmente automatizada de ecocardiogramas. También disponemos de algoritmos para distinguir entre enfermedades que muchas veces nos traen de cabeza, pericarditis constrictiva de la miocardiopatía restrictiva, también técnicas de speckle tracking para distinguir automáticamente entre la hipertrofia de la miocardiopatía hipertrófica hereditaria frente a la hipertrofia observada, por ejemplo, en atletas de élites. También nos sirven para valorar enfermedad valvular, cuantificar grados de insuficiencia mitral, por ejemplo. En tomografía computerizada también hay avances que mejoran los algoritmos predictivos del score de calcio convencional con o sin añadir factores de riesgo clínico y, sobre todo, algo muy interesante, reduciendo el tiempo de exposición a radiación de los pacientes. Pero además he leído acerca de un índice nuevo, el índice de atenuación de grasa perivascular, que es un biomarcador de imágenes que muestra alteraciones en la atenuación de grasa por inflamación vascular y puede ser interesante en pacientes que tienen enfermedad coronaria significativa, pero no obstructiva, y que tienen placas ateroscleróticas inestables con riesgo potencial de infartos. También se han desarrollado avances en tomografía por emisión de positrones y en resonancia magnética, donde cabe destacar, por ejemplo, una nueva tecnología impulsada por Deep Learning que se llama mejora nativa virtual, que sirve para generar imágenes muy similares al realce tardío de gadolínio sin necesidad de usar contraste. Además, tienen ventajas, que el estudio puede repetirse y que reduce el tiempo del estudio a unos 15 minutos. En insuficiencia cardíaca, pues ya sabemos que el diagnóstico y predicción precoz tiene un gran impacto en el éxito del tratamiento y reduce la morbimortalidad de nuestros pacientes. Se han desarrollado múltiples algoritmos predictivos, tanto para primeros episodios de insuficiencia cardíaca como para riesgo de reingreso. Y esto es muy importante porque nos permite seleccionar una cohorte de pacientes que son subsidiarios a un seguimiento más intensivo, una intervención precoz, un seguimiento más estrecho, para evitar que vuelvan a ingresar. También tenemos herramientas para predecir respuesta a resincronización cardíaca y elección del mejor sistema de estimulación. También los chatbots, sistemas basados en tecnología de procesamiento del lenguaje natural que nos pueden ayudar a triar consulta, a seguimiento de pacientes crónicos, etc.
Otras aplicaciones, pues en el campo de la electrofisiología, pues hay mapas electroanatómicos. También en todas las esferas de abordaje diagnóstico se han desarrollado algoritmos de ayuda a toma de decisiones, como el dolor torácico, etc. Y bueno, la lista continúa. No puedo extenderme mucho más, yo creo que de tiempo vamos justos. Quizás, si hay tiempo, resaltaría 2 estudios curiosos que he encontrado y que parecen propios ya de novelas de ciencia ficción. Los menciono muy rápidamente. En un estudio reciente se ha utilizado grabación de vídeo facial sin contacto para la detección de FA asintomática. Estamos hablando de vídeo. ¿En qué se basa? Se basa en fotoplestismografía remota basada en cámara remota. Pero lo más llamativo que he encontrado, en China se realizó un estudio de IA predictiva de lesiones coronarias obstructivas a través de análisis de fotografías faciales, unas selfies. Miquel, ¿qué te parece? Pues bueno, la verdad es que muchas gracias por este resumen. Es abrumador lo que ya hay desarrollado. Y bueno, aprovecho para recordar que en el Congreso de la SEC del 2023 hubo varias sesiones de inteligencia artificial francamente interesantes, es decir, que todo el mundo que quiera puede acceder ahí a ver los vídeos. Y os cuento que el otro día, navegando por la web, me encontré con un mensaje que me llamó mucho la atención y es el siguiente que comparto. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y supondrán una carga para la salud pública de 1 billón de euros en 2030. La gestión de este reto para la salud pública comienza con el diagnóstico precoz y la prueba más omnipresente en los puntos de atención para detectar problemas cardíacos es el electrocardiograma. Este mensaje se recoge en la página web de Idomen y, aprovechando que tenemos aquí a los 2 fundadores de esta compañía, vamos a profundizar un poco en el tema. Manuel, que ya eres veterano en el programa, cuéntanos, por favor, ¿qué hacéis en Idomen? ¿Cuál es vuestra propuesta para cambiar el paradigma actual en la interpretación del electrocardiograma? Pues nosotros, la idea que tuvimos en 2018, cuando decidimos montar una startup y un proyecto tecnológico que no solo hiciera ciencia, y veníamos de hacer ciencia en el CENIC, sino que creara un producto, ese producto llegara a los pacientes, ¿no? Que no fuera solo un paper, sino que pudiéramos usar esas herramientas de software, en este caso de inteligencia artificial, para ayudar a los médicos, ayudar al personal de enfermería y ayudar a los pacientes a diagnosticar mejor, a seguirlos mejor y todas las posibilidades que ha comentado Leire hace un momento, ¿no? Ese paper muy bonito que ha comentado de capacidad de detección de fibrilación auricular en registros faciales, en vídeo facial, es una pasada, ¿no? Lo que mira es el cambio de coloración de la piel y si es irregular ese cambio de coloración, de más pálido a más rojizo, pues dicen posible fibrilación auricular y es muy bonito y tiene todo el sentido del mundo con fotoplestismografía. Nosotros lo que dijimos fue nos especializamos en procesamiento de señal. Muchas inteligencias artificiales son en procesamiento de lenguaje natural y es un campo más maduro, procesamiento de imagen, campo más maduro, o de vídeo. Nosotros, en el marco de la tesis doctoral de Chema, que está hoy también aquí, lo que sabíamos hacer era procesamiento de señal y en concreto señal eléctrica del corazón. Y eso fue lo que intentamos hacer. Y lo que hemos creado en estos 5 años ha sido una plataforma de inteligencia artificial, se llama Willem, para honrar a Willem Einthoven, el premio Nobel por inventar y registrar el primer electrocardiograma humano. Y Willem lo que hace es intenta automatizar poco a poco la lectura de esos electrocardiogramas, esa tarea repetitiva que hoy soy 1 millón de horas al día de profesionales sanitarios leyendo la señal eléctrica del corazón y, como sabemos, la primera prueba para intentar detectar desde una cardiotoxicidad de un fármaco, un alargamiento del QT, hasta una posible insuficiencia cardíaca o un infarto agudo de miocardio y activar el código de infarto, pues dar soporte a esos médicos y ese personal sanitario y a esos pacientes mediante la lectura de esa señal eléctrica del corazón en la nube, en este caso, y ahora mismo lo que tenemos es una plataforma que recibe datos de diferentes países y que da soporte a esos médicos en esa lectura de ese electro. En el episodio anterior, en el que hablábamos de inteligencia artificial, Jesús Prada, un ingeniero, nos hacía una introducción técnica sencilla, amigable, y eso era uno de los requisitos que le pedíamos, porque aquí el público pues, no está digamos, muy habituado con los aspectos más técnicos, y nos hablaba pues, bueno, que de las distintas ramas de la inteligencia artificial, la más utilizada en el campo de la medicina suele ser el Machine Learning. Chema, ¿cómo ha aprendido Willem? Interesante pregunta y difícil de responder rápido para mí, como uno de los desarrolladores de la herramienta. Para ser eficaces
lo dividiría en dos grandes bloques. Uno, y muy importante, el dato, con el que hemos hecho que Willen aprenda esta cardiología, es decir, dato de alta calidad en diferentes entornos, diferentes pacientes. Y luego, muy importante, el conocimiento que le hemos aplicado a ese dato para que la inteligencia artificial, en este caso Willen, entienda esa cardiología y sea capaz de dar un soporte al cardiólogo. No menos importante a este dato es también la metodología que hemos aplicado, que diseñamos Manuel y yo hace ya 5 años, ¿no, Manuel? O incluso más. Era una idea que teníamos y que cuando ves que se cumple y que la inteligencia artificial y esas metodologías que tú usas para enseñarles a cardiología es capaz de inferir, que es la palabra, ¿no? Nuevos diagnósticos o nuevos detección de arritmias en este caso, ves que funciona y que es veraz. Quería también complementar un poco, antes estaba hablando Leire de temas de inteligencia artificial y que cada vez está más y más en el día a día nuestro. Yo te quería hacer a ti una pregunta, Miquel. ¿Tú crees que el actual ChatGPT habría hecho una introducción, ya no digo tan buena, pero al menos igual, del resumen tan bueno que has hecho de cuál ha sido el camino, ¿no?, de inteligencia artificial? Bueno, ya sabes que por los antecedentes ahora podría decir que lo ha hecho ChatGPT, pero la realidad es que no, en este caso no ha sido así. Ha sido un libro muy interesante, el que me ha servido de referencia, ya que sacas el tema a colación, y que, bueno, ya que lo ponemos sobre la mesa, pues lo dejaremos en la bibliografía del episodio de hoy para que la gente pueda acceder. Pero bueno, ChatGPT, en mi experiencia personal, que es limitada, va resolviendo ya sus cosas. La inteligencia artificial va a estar más y más en nuestro día a día, ayudando, por supuesto, y que con la regulación seamos capaces de hacer que esto pues, sea un beneficio para todos y que no sea malo, ¿no? Algo malo, lo veamos como algo contraproducente. Quiero decir, que ayude, que dé soporte, y que es lo que ocurre y, por ejemplo, Willen hace con los cardiólogos a través de nuestra plataforma de integración. En el tema del aprendizaje, porque al final cuando se enseñan a los modelos estos de inteligencia artificial, realmente se reproduce un poco lo que se hace con los seres humanos. Es decir, el ser humano cuando aprende por repetición, ¿no? Va viendo estos patrones y los acaba memorizando, ¿no? Entiendo, por lo que decías, ¿no?, que en el contexto de Willen es un aprendizaje supervisado, ¿no? Es decir, se le dan etiquetas a las cosas, ¿no?, y con eso se va aprendiendo, ¿no?, el algoritmo. Por supuesto, y luego también estamos ahora pues, en parte de investigación de cómo hacer que estas herramientas mejoren aún más con aprendizaje no supervisado, en la que das ciertas instrucciones, es capaz de interpretar esta información y aprender para tener un resultado en el caso de uso que se le esté dando. Pues un poco lo que comentabas, que cada vez la inteligencia artificial la tenemos más presente en el día a día y nos va solucionando problemas que nos aparecen. Y teniendo en cuenta todos estos avances, ¿no?, que vamos comentando, pues puede resultar sorprendente la escasa implantación de algoritmos de aprendizaje automático en la práctica clínica diaria. Y esto hay que entender que se debe a problemas de muy diversa índole con los que actualmente pues, nos encontramos en este escenario, ¿no? Por ejemplo, los datos realmente solo son útiles si se pueden convertir en información relevante, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado en capítulos anteriores de los problemas derivados de esto, ¿no? Y Leire, ¿nos podías decir algo, ¿no?, acerca de estos sesgos en los datos y que condicionan también un poco a veces la performance de los algoritmos? Sí, Miquel, este es un punto especialmente relevante a tener en cuenta. Los algoritmos basados en IA también están sujetos a sesgos y estos sistemas, además de presentar sesgos, los pueden perpetuar e incluso amplificar, ¿no? Se pueden generar sesgos en todos los pasos del desarrollo de un modelo de IA, incluida la recopilación y preparación de datos, ¿no? Entonces, en cuanto a los datos, como hemos estado comentando, los modelos y algoritmos basados en IA funcionan detectando patrones en grandes volúmenes de datos. Si los datos introducidos para la capacitación de una IA no suponen una muestra representativa de la población, el algoritmo llegará a conclusiones sesgadas, sesgos estadísticos. Y cuando ese sesgo coincide además con patrones de injusticia, el uso de herramientas puede conducir a desigualdad y discriminación. Entonces, los primeros serían sesgos estadísticos. Son los que se dan cuando la distribución de los datos que introducimos en el sistema de aprendizaje no refleja la realidad, ¿no? Por ejemplo, si obtenemos imágenes de una sola región u obtenidas con un único tipo de escáner, cuando se entrena un algoritmo en un grupo de población que sustancialmente es distinto al de la población real.
Voy a poner un ejemplo práctico. Imaginemos que entrenamos un sistema de IA para detectar cáncer de pulmón y lo entrenamos con imágenes las que tenemos disponibles de pacientes entre 20 y 50 años. En la práctica clínica diaria, la mayoría de los pacientes con sospecha de cáncer de pulmón serán mayores de 50 años. Y ese algoritmo que funcionaba muy bien en población más joven quizás tenga un descenso considerable de su rendimiento en la población real. Además, pueden darse los sesgos sociales, derivados de las diferencias en cómo se trata a grupos sociales específicos, estratos de población con dificultad para el acceso a la atención médica o grupos minoritarios, ¿no? Que todos ellos pueden estar infrarrepresentados. Ejemplos prácticos. Si un algoritmo ha sido entrenado, por ejemplo, para detección de lesiones cutáneas, melanoma, en nuestra población probablemente esté mayoritariamente fundamentado en gente de piel blanca y en personas negras puede tener dificultad para analizar este tipo de lesiones y diagnosticar. En el campo de la cardiología, pues podría ser aplicable, por ejemplo, a la diferente presentación clínica e incluso etiológica de la cardiopatía isquémica en mujeres, ¿no? Si entrenamos un algoritmo con varones entre 55 y 80 y pico años, igual te llega una chica de 33 con una disección coronaria y está fuera de algoritmos, ¿no? Pero bueno, además de los errores diagnósticos, los sesgos pueden afectar notablemente en modelos predictivos. Y yo creo que se va a entender bien con otro ejemplo. Sabemos que es más probable que un tipo de cáncer, por ejemplo, se diagnostique en etapas más avanzadas de la enfermedad en una población minoritaria, ¿no? O con dificultad para el acceso a la sanidad. Este podría predecir una menor supervivencia en este tipo de pacientes y a su vez podría afectar en las opciones de tratamiento que se le ofrecen a este tipo de pacientes. Algo bastante grave. Todos estos sesgos hay que tenerlos presentes, ponderarlos e intentar minimizarlos. Estás escuchando Cardio Podcast. Miquel, una vez más, hablando de inteligencia artificial, nos topamos con que la clave son la cantidad de datos. Así es, pero bueno, hay que entender que en la situación actual más frecuente dentro del campo de la medicina realmente se encuentra caracterizada por un gran número de pequeños conjuntos de datos que están desconectados entre sí debido a la falta de interoperabilidad. Chema, ¿qué supone esto y qué soluciones tenemos a nuestro alcance? En definitiva, supone bastante para cuando quieres entrenar un modelo a partir del dato, si el dato no tiene esa calidad, si no tienes toda la información disponible por haber para querer solucionar un problema, el resultado al final pues será que no podrás resolverlo. Es igual que un niño cuando tú le enseñas algo, si no tiene la información relevante del contexto de lo que tiene que resolver, lo hará mal. Aquí ocurre lo mismo. En cuanto al tema de interoperabilidad, lo que sí se ha hecho y se continúa haciendo desde mi punto de vista y bastante bien es el tema de intentar estandarizar esta forma en la que se entienden los diferentes centros, herramientas y aplicaciones para asegurar que al final todos tengan la información disponible a través de la información que se intercambian. Para ello, pues están utilizando estándares desde hace ya tiempo en el que se está pues, cuantificando el conocimiento médico, como puede ser SNOMED-CT, CIE-11, la forma de comunicación con estándares como HL7, que al final lo que te están diciendo es cómo tienen que interoperar con estos sistemas. Y otra solución también, que es con la que tenemos nosotros, es como plataformas de integración, que al final son parches. Si no puedo integrarme, pues soy yo el que hace esta integración por detrás y ayuda a estos modelos de inteligencia artificial para solventar este problema. Que al final lo único que ocurre en el ámbito clínico es que repercute sobre el paciente. Es igual, si un cardiólogo experto no tiene toda la información relevante acerca del problema que está tratando, esto genera que la decisión que tome será probablemente errónea y el riesgo del paciente pues, se incrementará y en un ámbito urgencia o crítico pues puede ser fatal el resultado. Entonces, lo mismo ocurre en herramientas de inteligencia artificial. Si no tienes todo, el resultado que obtienes pues no es el deseado. Y luego, que en el contexto concreto de medicina, pues como todos conocemos, los datos pues, están repartidos a veces en cosas que son difíciles de unificar, ¿no? Lo típico son pues, las distintas historias electrónicas, ¿no? De los distintos hospitales, a veces en el mismo país, ¿no? Entonces supongo que todo esto hace especialmente difícil entrenar estos modelos con información libre de sesgos, ¿no? Que son retos que están ahí, ¿no? A la vuelta de la esquina. Y otro de los retos a nivel de datos son los derivados de la seguridad y de la privacidad de estos mismos. Manuel, ¿cuáles son estos desafíos? ¿Se está avanzando en soluciones? ¿Nos hemos quedado estancados? Se está avanzando. Yo creo que
Desde el punto de vista de legislación en el Parlamento Europeo, este es un tema muy importante para Europa. Se ve que viene una nueva oleada de innovación y esa oleada de innovación tiene el pozo del software, ¿no? No viene del hardware, sino viene del software. Y ese software es inteligencia artificial, machine learning o lo llamemos como lo queramos. Pero el deep learning tiene una propuesta real para la sociedad, para mejorar la eficiencia, para reducir los costes, estas cifras que nos has dado al principio. Y Europa lo tiene muy claro y está regulando para que eso ocurra. Igual que se hizo anteriormente con la ley de privacidad de datos y creo que Europa ha sido pionera. Cómo los ciudadanos europeos protegen sus datos personales. A mí no me gusta hablar de datos, siempre se habla de la inteligencia artificial necesita datos, es verdad, pero los ciudadanos necesitan entender que lo que, por ejemplo, Willem utiliza son sus electrocardiogramas y sus latidos, ¿no? En el fondo son latidos de corazones, tal y como están latiendo reales, no simulados, sino reales, y con cardiólogos diciendo el significado de ese dato. Eso es lo que realmente utiliza, en nuestro caso, nuestra inteligencia artificial, y en otros casos de uso diferente. Pero el ciudadano no debe tener miedo a compartir datos de salud que ayuden a que la sociedad mejore, que ayuden a que alguien con un infarto se diagnostique antes o alguien con una miocardiopatía hipertrófica. Si tu hijo ha fallecido a los 13 años de edad y tenemos algún caso como ese, esa familia quiera que esos latidos se utilicen para entrenar a una IA y que el siguiente niño con una hipertrófica se le detecte en un chequeo deportivo cuando se realice ese electrocardiograma, ¿no? Cuando explicas a la sociedad que ese es el potencial de este tipo de tecnología, que esa capacidad de reutilizar el dato y un segundo uso de los datos, y es una de las becas que hemos conseguido europeas es justamente eso, es una beca de EIT Health de 1,5 millones de euros, y lo que está intentando hacer es segundo uso de datos. Es cómo ese dato que el sistema público de salud de los distintos países europeos o sistemas privados ya han gastado dinero en registrar, esos latidos de sus corazones ya los ha visto un cardiólogo. Esos latidos de sus corazones ya han activado el código infarto, ya han costado muchísimo dinero activar un código infarto en UCIs. ¿Cómo se puede entrenar un algoritmo a optimizar esos falsos positivos en el infarto o esos falsos negativos en el infarto, reducir los tiempos a apertura de arteria, que todos sabemos que reduce mortalidad? Entonces, creo que la sociedad europea tiene una oportunidad de oro, creo que los hospitales españoles tenemos una oportunidad de oro si hacemos esas integraciones bien, si entendemos bien cómo funcionan esos flujos de datos y si dejamos de pensar en silos. Uno de los problemas de la sanidad a veces yo veo es esa percepción en silos. Ahora estamos operando en muchos países, en Finlandia, en Inglaterra, y vemos que hay una mentalidad de digitalización mayor. Y si miráis esos grandes registros de ictus o de riesgo de embolismo, de fibrilación auricular, muchos de ellos son en sociedades con unas poblaciones más pequeñas que han sido capaces de crear unos registros muy grandes que te permiten ver cómo opera tu sistema sanitario a escala. Cuando eres capaz de crear eso, un número de identificación único de paciente, una capacidad de análisis de datos de forma pseudo-anonimizada o anonimizada y una capacidad de compartición de datos, consigues hacer ciencia de alto nivel y consigues crear estudios multicéntricos descentralizados. Nosotros ahora mismo nuestra base de datos son más de 366.000 pacientes que se pueden utilizar para hacer modelos de inteligencia artificial. La evidencia científica generada para beta-bloqueantes en insuficiencia cardíaca no son más de 33.000 pacientes. Tratamos con beta-bloqueantes la insuficiencia cardíaca con menos de 33.000 pacientes, total número de pacientes que han generado la evidencia científica. Nosotros, un proyecto pequeñito de ahora 45 personas a tiempo completo, la mayoría ingenieros, son 366.000 pacientes, ¿no? La capacidad que tienes de generar conocimiento es altísima y ahora a veces nos faltan recursos de ingeniería y de data scientists para poder explotar todo ese conocimiento y generar esos nuevos papers que van a venir en los siguientes años. Pues sin duda las oportunidades son enormes, pero bueno, lógicamente aquí hay una tarea de legislación que yo vaticino complicada, y de hecho, pues bueno, las últimas noticias hablan de que son complicadas las gestiones, pero bueno, confío en que se llegue a buen puerto, ¿no? Somos optimistas en eso. Sí, estuve en Bruselas hace unos meses y la ley, ahora mismo España tiene la presidencia en el Parlamento Europeo y en el fondo son los que legislan, ¿no? Y esa nueva ley, el Acto de Inteligencia Artificial, el AI Act, ha recibido más de 3.000 enmiendas. O sea, el trabajo que supone para esos legisladores solucionar este problema y hacer que no sea un freno,
para Europa porque tienes que regular. En un marco no regulado tienes que conseguir regular para que se pueda innovar y se pueda avanzar, si no estás generando un bloqueo. Más de 3.000 enmiendas es, imagínate que mandas un paper y que tienes más de 3.000 enmiendas a tu paper, pues significa que te vienen unos meses duros de trabajo. Y en ello están. Creo que es un reto real para Europa en general y para el mundo conseguir regular esto porque es una tecnología que viene y como ha ocurrido siempre, la innovación siempre conlleva un vacío legal que hay que conseguir legislar y que hay que conseguir encontrar el marco en el que estas soluciones puedan operar a escala en todos los países. Es importante señalar eso que dices, ¿no? Que esto no es nuevo. Cada vez que hay una innovación hay que hacer todo un trabajo detrás, ¿no? para situarlo y legislarlo, sin duda. Bueno, estamos viendo que la inteligencia artificial puede ayudar a tomar decisiones médicas, incluso a aportar predicciones precisas, pero para que esto suceda es fundamental que las personas que confían en ese sistema entiendan cómo funciona. Chema, en el contexto de la inteligencia artificial, ¿qué se entiende por caja negra? ¿Qué es la interpretabilidad y qué herramientas tenemos para valorarla? Esta pregunta tiene mucha relación con la anterior. El miedo que tienen en la regulación básicamente viene por esto, porque para nosotros la inteligencia artificial suele ser como una caja negra a la que no. El concepto hace referencia a que no somos capaces de explicar por qué funciona. Sabemos los mecanismos, sabemos la forma de optimizarlo, pero a nivel global de por qué el sistema hace lo que tiene que hacer con esa forma tan precisa, es lo que genera ese miedo, ¿no? Ese concepto de caja negra que en Machine Learning, en aprendizaje de máquina, se lleva utilizando ya mucho tiempo. En cuanto a las soluciones o la forma de conseguir esa interpretabilidad, al final nuestro cerebro es muy complejo, pero actúa de forma lineal. Es decir, nosotros entendemos las cosas con factor causa o algo lineal. Las herramientas que hay en la actualidad para dar esa interpretabilidad lo que hacen es linearizar el resultado de estos sistemas tan complejos que al final a mayor complejidad suele haber una correlación con mayor precisión. No tiene por qué todos los casos, pero lo que conlleva es que es menos explicable lo que está ocurriendo. Entonces lo que se hace pues en herramientas de inteligencia artificial se suelen poner como zonas intermedias dentro de esas redes neuronales de software para ver a qué zonas les da más peso o menos peso, en una imagen donde se fija más, mapas de calor, que por ejemplo nosotros con Manuel lo hacemos en ECGs, vemos a qué zonas del ECG se fija la inteligencia artificial, lo mismo con imágenes, y básicamente es linealizar esta forma en la que interpreta la información a grandes rasgos sin tener en cuenta todo el sistema global. Sí, Manuel, yo sé que este tema a ti también te interesa mucho porque lo hemos comentado alguna vez. Cuéntanos. En el fondo, los algoritmos clásicos, el software clásico, eran reglas básicas que cualquier ingeniero podía llegar a entender en menos de media hora, ¿no? Y estos nuevos modelos de deep learning con gran densidad de nodos y distribución de los pesos en que se fija el modelo para al final emitir un diagnóstico o emitir un resultado, tienen gran complejidad y son más difíciles de entender, pero los seres humanos funcionamos igual. Nadie entiende exactamente cómo razonamos y emitimos diagnósticos los médicos todos los días, ¿no? En el fondo esa es la dificultad. Cuando ya no lo hace un cerebro humano, sino ahora lo hace una máquina muy compleja, pues vienen las dudas y viene el marco de caja negra, de explicabilidad, etc. Los aviones aterrizan y despegan solos y son una herramienta de soporte a todos los pilotos y creo que a nadie le apetece que alguien apague ese software que ayuda al aterrizaje en un avión comercial. Probablemente ninguno de nosotros querría ir en ese vuelo. Y es un software que la gran mayoría de nosotros no entendemos cómo funciona, pero que da un soporte al aterrizaje de ese piloto. Y todos estamos perfectamente cómodos con ese soporte a la conducción. Probablemente en medicina pasará lo mismo con esos software de soporte al diagnóstico, soporte al screening, soporte al tratamiento. Muchos de nosotros no entendemos, como bien dices, cosas que usamos en el día a día y ya las hemos asumido y ya está, ¿no? Y no hay más drama con eso. Pero bueno, que es comprensible estas dudas que se pueden generar. Y luego, muy interesante la apreciación que hace Chema sobre los modelos pueden ser muy sencillos para que los podamos interpretar, pero con eso perdemos mucho del rendimiento del propio modelo, ¿no? Y entonces pues hay que jugar un poco, ¿no? Con esas dos caras de la moneda, es decir, hasta qué punto asumimos que no vamos a entender todo lo que está relacionando, ¿no? Pero
con el objetivo, ¿no?, de que aumente el rendimiento, ¿no?, y la fiabilidad de sus decisiones. Un tema muy, muy interesante, como todos los que hablamos, y bueno, vamos viendo que cada vez la gente está más interesada en el campo de la inteligencia artificial en medicina. Y Manuel, tú como pionero en esto, ¿qué consejos podrías dar a los cardiólogos jóvenes que nos escuchan para que se formen y desarrollen en el campo de la inteligencia artificial? Bueno, yo en base a nuestra experiencia lo que diría es, si hay algún ingeniero en ese hospital, en ese servicio, acercaros e intentar entender qué está haciendo. Preguntarle, no que sea esa persona que está ahí delante del ordenador y que ese becario de ingeniería biomédica que nadie se acerca, sino que sea todo lo contrario, ¿no? Oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estás intentando resolver? ¿Cuál es el problema clínico? ¿Cuál es la propuesta técnica que tienes para resolver este problema? Ya sea de imagen, de eco. Hay algunos hospitales que creo que empiezan a tener, y algunos llevan tiempo teniendo, esos ingenieros cerca. Creo que esos residentes, esos cardiólogos con interés en esto deberían acercarse a intentar hablar el mismo idioma que hablan los ingenieros. Yo creo que es una de las razones por las que Chema y yo decidimos montar un proyecto juntos, y es que llevábamos varios años intentando hacer ciencia y generar papers y conocimiento en el CENIC, en el grupo de David Figueiras, trabajando juntos e intentando entendernos, que son dos lenguajes completamente diferentes, el de los ingenieros y el de los médicos. Y luego yo diría estudiar. Están saliendo papers buenísimos, los grandes papers de Nature, de Lancet, de las revistas con alto factor de impacto. Ahí se está viendo esa generación de conocimiento. En los últimos 2 años ha habido una explosión y hay papers de muchísima calidad con miles de pacientes que creo que se pueden revisar, se pueden estudiar, se puede entender el problema clínico y se puede ver cómo aplica ese conocimiento a tu día a día. Yo creo que en inteligencia artificial, si alguien está con ganas de hacer algo parecido a lo que hemos hecho nosotros y emprender y probar el crear soluciones, para mí van a automatizar tareas repetitivas. Esto es una tarea repetitiva que un software clásico me está obligando a hacer y que el propio sistema me está obligando a hacer. Pero esto no quiere decir que esto tenga que ser para siempre, ¿no? Y miras a tu alrededor y ves que todo tu servicio le pasa lo mismo, ¿no? Que una vez al mes, 2 veces al mes, tiene que ser esa persona limpiando jotes. Y miras alrededor y ves que todos los hospitales tienen que estar limpiando jotes. Entonces dices, si hay una solución, va por el software de cualquier casa comercial que nos obliga a dedicar 20 minutos, 40 minutos a limpiar un joter. Por lo tanto, el problema es técnico, el problema no es asistencial. Y como ejemplo, creo que hay muchos en el día a día, y creo que herramientas de software y de IA tienen cabida ahí, siempre que veáis tarea repetitiva que crees que se puede automatizar, en la que como humano no aporto valor, le podría enseñar a mi hijo a hacerlo y lo haría relativamente bien. Eso es que un software probablemente poco a poco lo vaya a poder automatizar. Pues ahí habrá que estar pendiente identificando todas esas necesidades del día a día, que hay muchas y que todas las conocemos, y verlos con esos ojos, ¿no?, que habéis sabido ver vosotros, pues para cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Cada vez que preparamos un episodio sobre inteligencia artificial para resolver dudas, nos vamos con más. En el fondo está bastante bien porque vas resolviendo cosas y al mismo tiempo vas ampliando el camino a seguir, ¿no? Entonces, seguiremos definitivamente hablando de inteligencia artificial en Cardio Podcast. Muchas gracias a los tres, a Chema, a Leire y a Manuel, por haber estado hoy con nosotros. Pues nos despedimos en este episodio, como siempre, con el mensaje final del moderador a modo de resumen. Miquel, suerte. Hoy en día la inteligencia artificial en medicina ya ha demostrado la posibilidad de contribuir a la detección temprana de enfermedades, la toma de decisiones más precisas y la atención médica personalizada. La historia de la inteligencia artificial en medicina es un testimonio de cómo la tecnología puede mejorar la atención médica y seguirá evolucionando en el futuro para abordar desafíos médicos cada vez más complejos. Muchas gracias como moderador, Miquel, por traer este tema a Cardio Podcast. Y después de este episodio ya sabéis que lo siguiente es escuchar primero este primer episodio de Inteligencia Artificial, que ya os decimos que tenemos dispuesto en la playlist para que os actualicéis, y después ya pues todos los demás que también son igual de interesantes. Podéis escucharnos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y por supuesto en secardiología.es. Nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.